Lleno de noticias también, porque durante esta jornada se presentó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Guillermo San Martín está precisamente ahí para contarnos todo lo que ha pasado y lo que va a pasar en la tarde también. Guillermo, buenas tardes. Hola Karina, Roberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, tal como ustedes lo señalan, aparte de la interpelación al ministro de Salud que está fijada para una sesión de las 15:30 horas de hoy acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, durante la presente jornada se sumó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Se había anunciado, se pretendía presentarla hace algunas semanas, sin embargo, a propósito de las elecciones primarias se postergó para la presente semana y ya durante la jornada de hoy se ha oficializado entonces la presentación de esta acusación constitucional con la firma de 12 parlamentarios de la oposición y un apoyo transversal de las distintas bancadas que componen la oposición, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, y eso refleja también la posibilidad que este apoyo se extienda a lo que pueda ocurrir en sala, y eso ha sido analizado por parte de los representantes de la oposición para poder avanzar en torno a esta acusación constitucional, que no se quede tan solo en un acto de desagravio a lo que ha sido la gestión del ministro de Educación, sino que también pueda tener los respaldos necesarios para que pueda prosperar. 3 son los capítulos que considera esta acusación constitucional, los que paso a leer para no incurrir en algún error. El ministro infringe la Constitución y las leyes vulnerando el derecho a la educación en materia de regulación y financiamiento. El ministro ha vulnerado con su actuar los derechos y las condiciones laborales de docentes y asistentes de la educación. Y por último, el tercer capítulo señala que el ministro, con su actuar negligente, infringe la Constitución en relación a la amenaza a la vida e integridad física y psíquica de los escolares. Esos son los aspectos que considera esta acusación constitucional. Pasemos a revisar también algunos de los argumentos que se entregaron para avanzar en torno a este libelo acusatorio, en palabras de 2 de las diputadas informantes, la diputada Camila Vallejos y también la diputada Camila Rojas. Son 3 capítulos. El primero referido a infracción a la Constitución y las leyes en lo que tiene que ver con regulación y financiamiento del sistema educativo. El segundo capítulo con infracción a las leyes que vulneran a las y los trabajadores de la educación. Y el tercero referido a la amenaza a la vida, a la integridad física y psíquica. El ministro Raúl Figueroa no ha respetado ni la Constitución ni las leyes. El Ministerio de Educación no inyectó ni un peso más en educación durante todo este tiempo en pandemia. Muchos establecimientos educacionales, especialmente los establecimientos municipales, recibieron menos recursos que en año no pandémico. No se está velando y más bien se está vulnerando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y particularmente lo que respecta su derecho a la educación y el resguardo de su integridad física y psíquica. El Ministerio de Educación no solamente no ha puesto más recursos, no ha adecuado las leyes y además ha permitido la disminución de los recursos para dar continuidad y resguardo al derecho a la educación, tanto en el modo virtual como en el modo presencial. Más allá del apoyo transversal que le han dado las bancadas de la oposición a esta acusación constitucional y cada uno de sus capítulos, desde el Ejecutivo han señalado de que si bien este es un mecanismo, es una facultad que tienen los parlamentarios, el de acusar constitucionalmente a los ministros, señalan que esos fundamentos no son tales, puesto de que lo que se ha insistido por parte del ministro de Educación es la necesidad de retomar las clases, pero siempre y cuando estén las condiciones de seguridad y la salud también garantizada para los escolares. Y es por eso que se ha ido paulatinamente avanzando en esa materia. Esa fue la respuesta por parte del Ejecutivo, a lo que se sumó también el respaldo, como era de esperar, del oficialismo, que señalan que lo que se está haciendo es más que nada buscar otro punto político por parte de la oposición, más allá de estar preocupado realmente de la salud de los escolares. Pasemos a revisar también cuál fue la postura de la vereda del frente, en palabras tanto del ministro de Educación, quien es acusado constitucionalmente, el ministro Raúl Figueroa, también la defensa que surgió desde el oficialismo, en palabras de la diputada María José Hoffman. Los diputados tienen las atribuciones para presentar este tipo de acusaciones. Ahora, ciertamente significan hoy día, en un momento en el que todo el país debe estar destinando su tiempo, su energía, su esfuerzo, su trabajo, su compromiso a cómo resguardar el bienestar de los niños y jóvenes en el sistema educativo, esta acusación implica desviar precisamente ese tiempo, esos recursos. El Ministerio de Educación ha puesto a disposición de la comunidad educativa
recursos para seguir adelante con su gestión, para poder cumplir con las exigencias propias de los protocolos sanitarios y también para mejorar la infraestructura escolar. Solo este año el presupuesto en infraestructura pública aumentó en un 62%. La verdad es que estamos absolutamente impactados con esta acusación constitucional. Nunca habíamos visto a un ministro ser acusado por hacer la pega, por preocuparse de los niños, por poner a las familias y el derecho a la educación primero. Estamos en un proceso constituyente donde se habla tanto de los derechos y la izquierda no quiere defender el derecho de los niños de ir a clases. Me parece que han perdido completamente el rumbo y esta es por lejos la acusación constitucional más ridícula e injustificada que hemos visto en los últimos meses. Por procedimiento, lo que se establece que una vez presentada la acusación constitucional debe darse cuenta en la sesión inmediatamente siguiente que se desarrolle en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y eso precisamente va a ocurrir esta tarde cuando a través de una sesión especial se interpele al ministro de Salud, Enrique París. Previo al inicio de la interpelación se va a realizar el sorteo de quienes van a integrar la comisión que va a analizar los antecedentes de esta acusación constitucional para posteriormente ir al fondo de lo que va a ser la interpelación entonces al ministro de Salud, que también ha sido promulgada e incentivada por parlamentarios de la oposición y que señalan que más allá del escenario actual que existe tan fructífero en términos de lo que ha sido de disminuir los casos activos de COVID-19 en el país y también avanzar en el proceso de vacunación, de todas maneras existen errores que se han cometido por parte del Ejecutivo que van a ser abordados en esta instancia, como por ejemplo también las restricciones que se hacen necesarias mantener en el tiempo ante la variante Delta que se está registrando también en nuestro país. Pasemos a revisar los argumentos que se han dado desde la oposición y también las defensas que se han dado desde el oficialismo respecto a esta interpelación al ministro de Salud, en palabras del diputado Miguel Crispi y también el diputado Andrés Celis. Efectivamente el escenario ha cambiado para mejor, a lo menos las cifras diarias. Eso es una muy buena noticia para el país y también para esta interpelación, porque efectivamente es distinto hacer una interpelación con la soga al cuello, hacerla con un poquitito más de tranquilidad. Yo lo que espero, ofrece al final también es que el ministro no considere como un ataque esta interpelación. La interpelación es un interrogatorio y este interrogatorio que se señala así en el reglamento de la Cámara, bueno, va a ser preguntas incómodas. Si hiciéramos preguntas sobre las cifras felices no tendría mucho sentido hacerla. Nosotros vamos a intentar iluminar aquellas cosas sobre las muchas veces en las cuales el gobierno prefiere no hablar. Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque en definitiva hoy día hay menos de 1000 casos. La interpelación siempre busca de alguna forma llamarle la atención a un ministro. Yo no sé de quién le van a llamar la atención al ministro París cuando hoy día tenemos 901 casos de positividad, cuando hay varias regiones que hoy día su toque de queda hasta las 12 de la noche, donde ha bajado ostensiblemente la cantidad de gente que está en la UCI. Esto es un autogol. Creo que le salió el tiro por la culata al Frente Amplio, al diputado Crispi, y sí va a ser una oportunidad para el ministro París para que pueda lucirse en cuanto a cómo han bajado los casos en nuestro país. Bueno, más allá de las posturas que se han dado en términos de esta interpelación, hay que señalar que esta se inicia a las 15:30 horas en sesión especial de sala acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, y también aclarar que lo que respecta a esta interpelación es muy distinto a lo que pueda ocurrir con una acusación constitucional. Aquí hay preguntas y respuestas, más bien un debate entre lo que puede hacer quien encabeza la interpelación y las respuestas que da el ministro, pero esto en ningún caso puede derivar en la destitución de su cargo, como sí ocurre con las acusaciones constitucionales como la que se ha presentado contra el ministro de Educación. Claro, es bien distinto hasta el tono, Guillermo, en que se realiza la interpelación versus la acusación constitucional, así que vamos a estar muy atentos a lo que pase esta tarde en el Congreso. Muchas gracias, buenas tardes.